Ah, es acá, acá. Chat, es acá. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde de jueves. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como a lo largo de este tiempo, ya desde finales de marzo, que cambiamos un poco, nos adaptamos a estos nuevos tiempos y hemos pues podido comunicarnos y tener con nosotros a una gran cantidad de investigadoras, investigadores, platicándonos acerca de sus áreas de trabajo, acerca de lo que hacen, compartiendo con todos ustedes y con nosotros la ciencia y la tecnología. Y en un jueves más, pues estamos muy contentos de que el día de hoy el doctor Eduardo Morales nos acompañe esta tarde para platicarnos de inteligencia artificial y de otros temas relacionados con esas tecnologías que ahora ya las tenemos, pero que en un futuro serán más comunes y de las cuales creo que tenemos pues preguntas todos nosotros. Así que Eduardo, pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. No, pues el gusto es nuestro y muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos das a los planetarios. Y les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, pues que junto con el planetario de Cozumel, desde donde estamos transmitiendo, la red de planetarios de Quintana Roo, pues está formada por los planetarios de Cancún, de Playa del Carmen y de Chetumal. Juntos formamos la red de planetarios de Quintana Roo. Dependemos del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y pues gracias a esta institución, a este organismo del gobierno del estado, pues podemos hacer todas estas actividades a través de nuestras redes sociales y ya un poco en algunos casos actividades presenciales, tomando la sana distancia, tomando todas las medidas adecuadas para poderlos tener a ustedes en nuestros planetarios en algunas actividades. Así que, pues vamos a dar inicio a esta charla, a la charla de esta tarde. Les invito a que de una vez ya pueden compartir esta conferencia. En un momento más vamos a estar a través de los otros planetarios en las páginas de Facebook. Les recuerdo que a través del chat pueden hacer sus comentarios y sus preguntas y al final nosotros se las transmitimos al doctor Eduardo. Y en estos minutos pueden pueden compartir esta charla con sus amigos, sus alumnos, sus profesores, con todas las personas que crean que les puede interesar. Va a ser una charla muy, muy interesante, les aseguro. Y pues sin más preámbulo, déjenme leer una breve reseña del doctor Eduardo Morales para dar inicio a esta charla. El doctor Eduardo Morales es egresado de Ingeniería Física de la UAM, Azcapotzalco. Cuenta con una maestría en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo y un doctorado en computación en el Turing Institute en la Universidad de Strathclyde, en Escocia. Espero haberlo pronunciado más o menos bien. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue investigador visitante en el Electric Power Research Institute en California, trabajó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, fue consultor técnico del proyecto europeo de Machine Learning Toolkit,
profesor visitante de la Universidad de New South Wales en Australia y profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Actualmente es investigador titular C en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, mejor conocido como el INAOE, y está realizando una estancia sabática ahora en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, ahí en Guanajuato. Así que pues te damos la bienvenida nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias, y el escenario virtual es todo tuyo. Gracias, muchas gracias por la presentación. Déjenme compartirles la pantalla. Espero que ahí ya se vea. Si me pueden confirmar que sí le están viendo. Sí, sí lo estamos viendo, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, esta es una plática acerca de inteligencia artificial, en parte porque recientemente pues ha sido noticia por todos lados de varias de las cosas que se han hecho. Y entonces es un poco dar un panorama de qué se trata el área. Voy a empezar dando pues una breve introducción, algunas definiciones, cuáles son las principales áreas de la inteligencia artificial y luego qué es lo que está pasando, qué es lo que hizo que de repente cobrara tanta relevancia el área, cuáles son algunas de las preocupaciones que se hacen, no nada más en el público en general, sino dentro también de la comunidad de inteligencia artificial y qué podemos esperar. Entonces, pues vamos a empezar definiendo el área. Resulta que hay definiciones de lo que es inteligencia artificial, pues casi en cualquier libro del área, y hay varios libros. Y este lo tomé de Shapiro, de la Enciclopedia de Inteligencia Artificial, que dice que es un campo de ciencia y de la ingeniería, que trata de comprender con las computadoras lo que llamamos comportamiento inteligente y crear herramientas que exhiban ese comportamiento. Entonces, esta definición a mí me gusta porque toma en cuenta estos dos aspectos. Por un lado, gente que está haciendo investigación, tratando de hacer teorías acerca de las máquinas, qué pueden hacer, cómo le pueden hacer, limitaciones, etcétera, pero también de gente que usa estas técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas. Ahora, el problema de esta definición es que define inteligencia artificial en términos de inteligencia, ¿no? Entonces, pues regresamos entonces bueno, ¿y qué es inteligencia? Entonces hay también muchas definiciones. En la Real Academia Española aparecen aspectos como capacidad de entender o comprender, de resolver problemas, de habilidades, destrezas, experiencia, es así como un poco vaga. Si nos vamos al latín, a la definición etimológica de inteligencia, se deriva de intelligere, que tiene dos términos, intus, que es entre, y leyere, que es escoger. Entonces, desde el punto de vista etimológico, un individuo es inteligente cuando puede seleccionar la mejor opción o la que él considera la mejor opción entre varias posibilidades, ¿no? Y entonces, esto de alguna forma hace sentido. Normalmente, cuando tenemos un problema, hay como que varias opciones que podemos tomar y seleccionamos una. No quiere decir que sea la más inteligente, pero normalmente tenemos la capacidad de decidir sobre varias opciones. Y en Wikipedia, curiosamente, hay una otra definición interesante, en donde dice que es la capacidad de generar información nueva, combinando lo que recibimos del exterior con lo que disponemos en nuestra memoria. Y esto está muy alineado con lo que está pasando actualmente en inteligencia artificial, que tiene que ver con sistemas de aprendizaje, en donde, bueno, el aprendizaje es una característica de la inteligencia, y en esta definición de alguna forma está metido en poder aprender tomando en cuenta lo que recibimos, combinándolo con lo que ya teníamos. Por si fuera poco, además de las definiciones, pues hay muchos tipos de inteligencia. Lógica matemática, lingüística verbal, espacial, corporal, colaborativa,
las primeras de ese lado son algunas que han estado un poco más cercanas a lo que se hace en inteligencia artificial, principalmente la primera, pero sí en las otras de alguna forma. Y luego hay también interpersonal, intrapersonal, emocional, naturista, creativa, etcétera. Hay muchos tipos de inteligencias. Y por si fuera poco, el área también es multidisciplinaria. Toca ciertos aspectos filosóficos. ¿Realmente se puede crear una inteligencia artificial o no? Requiere que haya conciencia. La conciencia si existe o es una propiedad emergente de la inteligencia o cómo se maneja, pues obviamente toca muchos aspectos matemáticos. Finalmente, la computación la podemos ver como una matemática aplicada. Ahí yo no sé por qué los matemáticos dejaron más el desarrollo de los ingenieros de la computación, a los ingenieros el desarrollo de la computación, pero finalmente se ven muchas matemáticas. Hay aspectos psicológicos, sobre todo si se va a interaccionar con personas. Hay cosas más de ingeniería computacional, como de máquinas, preprocesadores, memoria, tarjetas gráficas, compiladores, todo ese tipo de cosas. Cuestiones lingüísticas, finalmente nosotros nos comunicamos por medio del lenguaje y entonces es importante que las máquinas también lo puedan hacer. Y aspectos de neurociencias, en la medida en que se conozca más cómo funciona el cerebro, esto puede ayudar a desarrollar mejor una inteligencia artificial, y técnicas de inteligencia artificial también pueden ayudar a las neurociencias. Y entonces, la inteligencia artificial en realidad abarca diferentes áreas. Hay gente que se encarga de ver cómo hacer que las máquinas hagan mejores búsquedas de soluciones dentro de un espacio grande de búsquedas, o cómo puedan jugar algunos juegos como ajedrez o Go o ese tipo de cosas. Otros se encargan cómo vamos a representar la información y el conocimiento dentro de la máquina para que ésta la pueda usar de mejor forma. Si tenemos varios sistemas haciendo diferentes cosas, si distribuimos, digamos, los sistemas, ¿cómo podemos hacer que colaboren y que puedan realizar tareas un poco más complejas? ¿Cómo hacer sistemas que planifiquen tomando en cuenta restricciones de tiempo, de recursos, de una forma inteligente? ¿Cómo hacer que la máquina aprenda? Y es una área en la que ha desatado últimamente el boom, digamos, de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacerle para interpretar imágenes por medio de cámaras, en donde pues, la computadora pues, lo que recibe pues, son matrices de números? Y cómo a partir de eso podemos interpretar algo que haga sentido. Cómo podemos entender voz, el lenguaje hablado, y cómo podemos sintetizar voz. Y cómo podemos procesar también textos usando las computadoras, cómo podemos hacer traducciones automáticas, cómo podemos generar textos, etcétera, y cómo podemos conjuntar muchas de estas cosas dentro de la robótica, porque un robot finalmente pues espera que pueda procesar información por medio de sus sensores, por medio de cámaras, eh, entender voz, sintetizar voz, planear, aprender, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes áreas que se abordan dentro de inteligencia artificial. Les voy a dar una muy breve historia del área. El área empezó en los 50, a mediados de los 50, empezaron a confluir varias teorías en ese entonces. Norbert Wiener estaba desarrollando lo que se conocía como cibernética. Claude Shannon estaba desarrollando la teoría de la información, entropía, todo ese tipo de cosas. Alan Turing, con las máquinas de Turing, estaba desarrolló el concepto de computabilidad. Y finalmente, en el 56, se reunieron un conjunto de investigadores en Estados Unidos, y ahí fue donde acuñaron el término de inteligencia artificial. Los primeros años les fue bien al área,
porque consiguieron mucho financiamiento. Había muy pocos investigadores, pero rápidamente el área empezó a crecer de una forma muy rápida. También se hicieron muchas promesas. La gente creyó que iba a poder resolver muchos problemas más o menos rápido. Y en Estados Unidos, las principales centros o los principales centros en donde se estaba desarrollando esto eran el MIT en Carnegie Mellon y en Stanford, y en Europa en la Universidad de Edimburgo. Por ahí de mediados de los 70s y hasta principios de los 80s vino el primer invierno que le llamaron, porque resultó ser el área mucho más difícil de lo que esperaban. Hay cosas que pues no se pudieron resolver. Las computadoras eran muy limitadas. Salió la teoría de problemas combinatorios, de problemas NP duros, ese tipo de cosas en donde los problemas o los espacios de solución crecían exponencialmente con el número de variables y pues las computadoras no eran capaces de resolver ni acercarse a resolver problemas que se querían resolver en ese entonces. En el Reino Unido salió un reporte, el Lighthill Report, que clausuró la investigación en inteligencia artificial en todo el Reino Unido, salvo en 2, 3 universidades. Se mostraron las limitaciones de las redes neuronales de ese entonces, y entonces pues bajó, digamos, el presupuesto que se asignaba el área. Y luego vino un nuevo impulso porque al principio la gente quería resolver de forma genérica los problemas de inteligencia artificial, querían hacer problemas o hacer sistemas genéricos, y lo que empezaron a hacer, empezaron a ser muy difíciles, empezaron a hacer sistemas muy específicos para resolver problemas muy concretos. Y entonces surgieron los sistemas expertos o basados en conocimiento, en donde trataban de resolver un problema muy particular y tuvieron resultados buenos. Y entonces empezó a haber un nuevo entusiasmo, salieron máquinas especializadas que corrían en los lenguajes de inteligencia artificial de ese momento, que eran Lisp y Prolog. Japón anunció su proyecto de la quinta generación, también con grandes promesas. En Inglaterra dijeron, no, va de nuevo, sí, vamos a volver a impulsar este tipo de cosas. Y bueno, los militares, y bueno, no nada más los militares en Estados Unidos, empezaron a impulsar de nuevo el área. Y llegó el segundo invierno, porque resulta que estos sistemas, pues sí, resolvían algunos casos particulares, pero se creó una expectativa mucho más grande de lo que podían hacer. Las máquinas estas especializadas, que ya se había creado inclusive en una industria, se dejaron de justificar en usarlas porque las máquinas normales estaban haciendo cosas más o menos parecidas y no necesitabas estas máquinas que eran muy caras. En Japón los resultados fueron pues más bien modestos, por no decir malos. Y bueno, pues eso bajó un poco el presupuesto y el desarrollo, y luego empezaron a surgir poco a poco sistemas que llamaron la atención, ¿no? Surgió el sistema que le ganó al campeón mundial de ajedrez en el 97, surgió otro sistema que le ganó a los campeones de Jeopardy, que es un juego en Estados Unidos. Sacaron retos de DARPA para vehículos autónomos, primero en desiertos y después en ciudad, que mostraron la factibilidad de poder desarrollar vehículos autónomos. Incorporaron más fundamentos matemáticos, trajeron cosas de teoría de juegos y de decisión, y empezó a madurar más el área. Y luego empezaron a surgir muchos más datos. Y eso creó un nuevo boom. Empezaron con estos sistemas de descubrimiento basados en datos, o Knowledge Discovery on Databases, KDD, estos de Big Data, y más recientemente esto de Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces, esto de Deep Learning
En realidad surgió porque resultó que ahora se tienen muchos más datos. Antes los datos los generaban los gobiernos de algunas empresas y resulta que ahora todo el mundo genera datos con sus celulares, en sus redes sociales, por internet. Y entonces hay un crecimiento exponencial de datos de todo tipo, textos, imágenes, videos, lo que quieran. Y por otro lado, surgieron estas unidades de procesamiento gráfico que se desarrollaron por los videojuegos, pero que resultaron ser muy útiles para poder correr programas de aprendizaje mucho más rápido. Surgieron mejores máquinas. Y bueno, este Deep Learning, que es parte del área de aprendizaje computacional, que es parte o es una de las áreas dentro de inteligencia artificial. Y con estos desarrollos, la gente se empezó a cuestionar de nuevo si se pudiera lograr una inteligencia artificial y cuáles podrían ser las consecuencias. Resulta que la gente que estábamos trabajando en inteligencia artificial hasta hace relativamente poco, pues no nos cuestionábamos si pudieran las máquinas llegar a ser inteligentes. Lo veíamos muy remoto, estábamos resolviendo problemas muy interesantes, pero no se veía ni cerca que se pudiera lograr una inteligencia artificial cercana a la de las personas. Esto de aprendizaje profundo no es otra cosa que redes neuronales. Las redes neuronales empezaron en los 40. El primer artículo, y posiblemente el primer artículo de inteligencia artificial de McCulloch y Pitts, que fue en el 43, querían hacer redes de compuertas lógicas con pesos, en donde los pesos estaban fijos, pero simulaban compuertas lógicas en forma de redes, ¿no? Un poco más adelante, estas redes se les permitió que se pudieran aprender pesos y además se probó que estas cosas podían converger a un óptimo. Por ahí de los 50, 60, lo cual pues era un resultado muy importante. Sin embargo, a finales de los 60 se probó que, bueno, sí, estas cosas convergen, pero lo que pueden aprender son cosas muy limitadas, nada más funciones linealmente separables. Y entonces, pues eso sepultó a las redes neuronales un buen rato, hasta que lograron desarrollar redes con más de una capa, que le llamaron los perceptrones multicapas, con un algoritmo que le llamaron de retropropagación o backpropagation, con lo cual podrían entrenar redes más complicadas que podían ajustar pues, cualquier función continua, básicamente, ¿no? Como aproximadores generales de funciones. Y además se probó que lo podían hacer. Entonces eso de nuevo causó una gran expectativa de estas redes, hasta que por mediados de los 90 surgió una cosa que se llaman máquinas de soporte vectorial, que tenían un fundamento geométrico muy, muy elegante, muy bonito, que podían aprender funciones que eran separables por hiperplanos y que además además de que tenían una teoría mucho más sólida que las redes neuronales, aprendían mucho más rápido. Y entonces, y muchas veces mejor que estas redes. Entonces, de nuevo, estas redes cayeron en desuso hasta que a mediados de los años 2000, en 2006, principios de entre 2006 y 2010, empezaron a surgir estas redes profundas en donde podían tener más de una capa. Resulta que estas redes con varias capas podían tener pues 2, 3 capas, 4, ¿no? Y máximo, y no podían tener más capas. Y con la cantidad de datos que se tienen ahora y con estas máquinas más poderosas y con algunos trucos, lograron hacer que aprendieran funciones mucho más complejas, ¿no? Y entonces, lo que ha resultado de esto es que, por ejemplo, en juegos, lograron vencer al campeón mundial de Go, y pudieron también, y también otros juegos
Hace tiempo que los campeones o los mejores jugadores de ajedrez ya no son personas, pero también le ganaron al mejor jugador de ajedrez, que no era una persona, pero le ganaron, y también en un ajedrez japonés que se llama shogi. En Alpha Star, que es un juego, StarCraft, que es un juego un poco más complicado de videojuegos, también se comparan a los mejores jugadores del mundo, usando una gran cantidad de procesamiento. Como verán ahí, los TPU son como estas unidades de procesamiento gráficas, pero especializadas para manejar tensores, que es lo que usan estas técnicas de aprendizaje profundo. Sistemas que juegan ajedrez, que juegan póker. Hay una cosa que se llama Six Person No Limit Texas Hold'em Poker. Yo no sé cuál es ese, pero que pues, es un tipo de póker que además no nada más le gana a los campeones, sino que es capaz de blufear, ¿no? Lo cual es una cosa interesante. De Alpha 0, pues después de 9 horas es el mejor jugador de ajedrez del momento. Después de 2 es el mejor de shogi, que es un tipo de ajedrez japonés. Y después de 13 días es el mejor que Go. Entonces es mejor que el que le ganó al campeón, el mejor que le ganó a ese, y entonces es como la tercera versión que ya, digamos, pues ya le gana a todos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de síntesis de voz y música, este es un ejemplo de una cosa que se le da de entrada a un sistema. Eso es lo que escucha el sistema. Larry me preguntó cómo me sentía y creo que es cuando empecé a llorar. Esta es la traducción automática del sistema. Larry asked you how I felt, and I think it's when I started to cry. Entonces, lo interesante de esto es no nada más que la traducción la hace relativamente bien, sino que el acento o la entonación se parece al que hizo al que dijo la primera entrada al sistema. También hay sistemas que generan automáticamente música, siguiendo ciertos estilos. Entonces es una pieza al estilo Chopin, pero que no compuso Chopin, que hace la máquina automáticamente. Esta otra es de jazz. Entonces, pues como ven, no suenan mal, ¿no? No suenan mal. Hay esta cosa de deepfakes, ¿no? Entonces, este es un sistema que automáticamente genera una cara con la voz de otro. Esto a partir de un cuadro genera imágenes de Mona Lisa, ¿no? Entonces esto también lo hace automáticamente, ¿no? Todo lo cual pues es interesante, ¿no? Porque son como diferentes estilos de Mona Lisa, ¿no? Esta es una persona que baila, profesional. Son dos personas que no tienen ni idea de cómo bailar y que pueden generar videos automáticamente de estas personas bailando como si fueran profesionales, ¿no? Tiene ciertos errores, pero no está mal. Es un sistema que nosotros hicimos para que un robot pudiera encontrar objetos en un escenario. Entonces al robot lo único que se le da es el nombre del objeto que queremos que aprenda. En este caso, una manzana o una manzana roja. Y esa es toda la información que se le da. Y entonces el robot busca en internet imágenes de manzanas rojas, con lo cual crea un modelo para reconocerlas, y busca también en internet cuál es el lugar más probable de encontrar al objeto, y se va a ese objeto. Y además, pues bueno, lo reconoce, le pusimos una naranja para ver si se equivocaba, lo toma y lo lleva a un usuario.
¿no? Y entonces, lo interesante de esto es que todo lo hace buscando información en Internet, sin que tenga mayor guía que en el sistema, ¿no? Hay otras de texto, ¿no? Se le da de entrada la parte que está del lado izquierdo que dice, en un descubrimiento asombroso, los científicos descubrieron una manada de unicornios viviendo en un valle remoto, previamente inexplorado, en los Andes. Y lo más sorprendente para los investigadores es que estos unicornios podían hablar perfectamente inglés. Eso se le da de entrada a un sistema y el sistema automáticamente genera un texto que está a la derecha. Dentro de ese texto dice, pues, el doctor Jorge Pérez. Entonces, de entrada, escoge un nombre hispano, ¿no? Un biólogo de la Universidad de La Paz, ¿no? Además, o sea, encuentra de la Universidad de La Paz, estaba explorando los Andes, cuando encontró un valle sin animales o personas, y notó que en el valle había una fuente natural rodeada de dos picos de roca y nieve plateada, ¿no? Entonces crea una historia artificial que hace bastante sentido a partir de una frase. Hay sistemas que se les da una foto, una imagen de un cuadro y generan un cuadro al estilo del cuadro, pero usando la imagen, ¿no? Dependiendo del pintor que se les da. Hay otros que, aquí hay pares de imágenes, la izquierda es la entrada del sistema y la derecha es lo que genera el sistema. Entonces, en la parte superior se le da cuadros que podrían ser coches y genera coches, ¿no? Se le da un plano de una ciudad y genera las calles. Se le da como un croquis de un edificio, genera el edificio, se le da una imagen de día y genera esa misma imagen de noche. Se le da una imagen en blanco y negro y genera un color, o genera a partir de un dibujo una imagen con textura, ¿no? Entonces, aparentemente, pues estos sistemas pues ya están resolviendo cuestiones en juegos, cuestiones en visión, en procesamiento y síntesis de voz, en lenguaje, cosas de robótica, están resolviendo muchas áreas de inteligencia artificial. Y pues también hay un gran interés comercial para desarrollar aplicaciones, porque como verán, pues estas aplicaciones pues son muy, muy sorprendentes, ¿no? Sí son llamativas. Hay una gran cantidad de inversión en países desarrollados. Hay varias iniciativas. Canadá lanzó una, fue de los primeros, con mucho dinero, y surgieron en Singapur, en China, obviamente, en diferentes países de Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. Inclusive hay una iniciativa que se lanzó en México, pero nada más se quedó como iniciativa. Y hay mucha especulación también dentro de qué va a pasar al futuro. Hay una gran cantidad de inversión privada. En 2017, esto es lo que invertía Estados Unidos, y vean cómo lo que incrementó China de 2016 a 2017, ¿no? Para 2018, a la mitad, en 6 meses, Estados Unidos ya había invertido lo mismo que todo el 2017, y China ya había invertido un poquito más de lo que había invertido, o sea, en medio año, lo que había invertido el año anterior. Y por ahí, pues, la Unión Europea, etcétera. Hay mucha inversión también en vehículos autónomos. Se invertía menos del 5% hasta 2015 y de repente subió a un 30%. En cuanto a publicaciones, aquí hay una cosa muy interesante. Las publicaciones en esta área de aprendizaje profundo, que antes dominaban los Estados Unidos, a partir del 2014 hay más publicaciones de chinos que de gringos en los foros de inteligencia artificial, ¿no? Y estos dos países publican mucho más
que cualquiera de los otros países, digamos, que están también desarrollando el área. ¿Qué se espera? Bueno, actualmente se tiene lo que se conoce una inteligencia artificial débil. Resuelve una sola tarea. O sea, juega Go o ajedrez muy bien, pero nada más sabe hacer eso. O sea, no puede hacer otra cosa, ¿no? O sea, no puede tener una conversación, no puede manejar un coche, no puede hacer nada más que no sea jugar ajedrez, por ejemplo. Lo que se espera y se está dando es el surgimiento de muchas más aplicaciones usando estas técnicas y de compañías, surgimiento de compañías que usan estas tecnologías. También se espera que en un futuro se van a reemplazar, se van a modificar y se van a crear nuevos empleos. Entonces, aquí hay pues al menos un par de preguntas. Si la cantidad de empleos que se crean es suficiente o equiparable a los que se cancelan o se quitan, y qué tan rápido va a poder la gente reaccionar para las nuevas demandas de empleos o las adecuaciones que se van a tener que hacer en los nuevos empleos. O sea, posiblemente ahora no voy a perder mi trabajo, pero parte de mi trabajo lo va a hacer una computadora y yo voy a tener que hacer otras cosas que antes posiblemente no hacía. Y además interactuar con una computadora. Se espera que va a haber mejores sistemas de salud, agricultura, eficiencia de procesos, etcétera. Pero por otro lado, pues la inteligencia, va a haber sistemas de inteligencia artificial que van a controlar tu auto, ya empiezan a hacerlo, controlar el avión, bueno, eso ya lo hacen, nada más que a los pilotos les encanta despegar y aterrizar, porque es la parte interesante, pero el avión podría hacerlo todo automáticamente. Controlan tu marcapasos, controlan tu red eléctrica, tu agenda, tus correos, armamento, puntos suspensivos, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos a dejar que estos sistemas controlen o te controlen? Se espera también una brecha entre países ricos que utilicen estas tecnologías y desarrollen estas tecnologías y países pobres que tengan acceso o poco acceso más bien a este tipo de desarrollos. Todavía hay muchas cosas que no se sabe cómo hacer. No se sabe cómo hacerle para que una máquina siga aprendiendo y vuelva a aprender y no pare de aprender, un poco como lo hacen los humanos. Hay esta cosa que se llama lifelong learning, que se está tratando de desarrollar, pero está realmente en pañales. Cómo se organiza el conocimiento, cómo se incorpora cierto sentido común. O sea, los bebés desde muy chicos saben que si sueltan una cosa, se cae al piso y posiblemente se rompe. No se sabe cómo hacer que las máquinas adquieran ese tipo de conocimiento. Y están surgiendo leyes de protección de datos para garantizar que sistemas estén abiertos y sean auditables, que expliquen sus decisiones, sobre todo en aspectos que involucran vidas humanas, que pueden ser sistemas médicos o vehículos autónomos, por ejemplo, cómo establecer responsabilidades, cómo protegerse contra estas deepfakes, porque ya se puede hacer lo que sea. O sea, uno ya puede generar un video de la persona que quiera, con la voz de esa persona diciendo lo que uno quiera. Cómo evitar este perfilado de usuarios, pero que se use con fines maliciosos, o protegerse de estos bots que son formadores de opiniones, etc. Y esto, ¿por qué la regulación? Porque los resultados de algunos de esos sistemas pueden crear sesgos. Hay sistemas que salieron y que empezaron a generar cosas, en este caso en contra de los judíos, pero ha habido otros sistemas y que los empezaron a quitar, pues. Sistemas, este era uno de Google que etiquetaba imágenes y que tú le pasas una imagen y te le etiquetaba y que de repente en una, donde salen unas personas negras o afroamericanas, los etiqueta como gorilas, o empieza a ver estas cosas de rasgos sexistas, o de que una persona sale un sistema que toma fotos y dice, espérate, parece que alguien parpadeó, ¿no? Y entonces
El problema de estas cosas, en particular de estos dos de abajo, es que los sistemas que se usaron para entrenar, los datos, perdón, que se usaron para entrenar estos sistemas, pues la mayoría de las imágenes de personas eran blancos europeos, ¿no? Y entonces tenían muy pocos datos de personas orientales o personas afroamericanas o africanas, ¿no? Y entonces, el problema es que, bueno, estos pueden crear sesgos. O sea, bueno, el sesgo social, pues es una inclinación o prejuicio en contra de una persona o grupo de personas que se considera injusto. El estadístico, pues surge porque se confunden correlaciones con causalidad, o se incluyen parámetros que sustituyen sesgos, o hay datos no representativos. Y el problema es que las máquinas se alimentan con datos y pueden generar, y tienen sesgos estadísticos que pueden resultar en sesgos sociales. Esos datos no necesariamente la gente los sube, o sea, la gente los sube los datos sin necesariamente estar consciente de que están sesgados, pero muchas veces sí lo tienen. Y aunque los sistemas den mejores resultados que las personas, no necesariamente los hacen mejores. De hecho, nosotros ya estamos sesgados. O sea, mis búsquedas en Google, en YouTube o lo que Facebook me enseña, es lo que creen que es más relevante para mí. Pero ya me están sesgando, ya me están diciendo qué cosas, ya me están dando nada más cierta información que creen que va a ser útil para mí. Y esto crea un círculo vicioso, porque pues yo puedo percibir ciertas cosas, con eso salen búsquedas, las búsquedas pueden afectar mi percepción y se perpetúan sesgos, ¿no? Y entonces, si yo veo un video en YouTube que esté a favor o en contra de AMLO, lo que va a hacer el sistema es que me va a sugerir más videos que estén a favor o en contra de AMLO. Y entonces, si yo tenía un cierto sesgo, si me empiezan a enseñar más videos de eso, va a incrementar mi sesgo, ¿no? Y el problema es que, bueno, además de crear esta polaridad que puede crear también violencia, estos sistemas inclusive pueden afectar mis preferencias políticas, mis gustos, lo que compro, etcétera. Y además, pues también hay toda esta parte de vigilancia, ¿no? Con las cámaras y el control que se puede hacer sobre las personas. Entonces, están surgiendo una gran cantidad de regulaciones al respecto. Y aquí el problema es que la tecnología en general va más rápido que la regulación. Y el que esté regulado no quiere decir que se cumpla necesariamente, ¿no? Pero sí se están haciendo algunas cosas. Algunas preocupaciones, pues es que hay ciertos derechos humanos que puedan ser afectados en términos de libertad, de justicia, de privacidad, libertad de movimiento, de pensamiento, igualdad, no discriminación, salud, educación, etcétera. O sea, un sistema puede ser que vigile lo que yo hago, ¿no? Y entonces me pueda sancionar de alguna forma, o pueda sesgarme, o pueda posiblemente negarme ciertos tratamientos médicos porque mi seguro no los cubre, o pueda posiblemente sesgar una cierta sentencia en un juez, en donde si se cree que va a reincidir o no la persona, pues si es en Estados Unidos, si es negro o hispano, entonces seguramente lo meten en la cárcel porque creen que va a reincidir, mientras que posiblemente un blanco lo dejan salir porque creen que no va a reincidir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar estos sistemas. La gente está consciente, se están haciendo cosas al respecto, pero pues uno tiene que estar consciente también de estas cosas, ¿no? En cuanto a si se logra una verdadera inteligencia artificial, porque esto antes es independientemente si se llega a una inteligencia artificial cercana a los humanos. Estos son sistemas, digamos, tontos que hacen
algunas tareas muy particulares muy bien y que a veces deciden sustituir a personas, ¿no? Que es la parte en donde uno podría estar cuestionando. Lo otro es si se va a llegar a una inteligencia artificial, digamos, más completa o parecida a las personas. Entonces, antes había argumentos en contra, ¿no? Se usaba el teorema de incompletez de Gödel, de los sistemas formales. La máquina es un sistema formal, por lo tanto es incompleto y entonces pues no se va a poder. Dreyfus esto decía que pues, está manipulando símbolos, esto no es fundamento de inteligencia. Searle habla del pensamiento real versus el simulado, que es el que está en las máquinas. Penrose, que pues, acaba de recibir el Nobel, sacó un libro hablando sobre que para poder crear inteligencia artificial se necesitaba meter cuestiones cuánticas que se dan en el cerebro y que las máquinas no tienen actualmente, o por lo menos las convencionales, aunque ya se está desarrollando cómputo cuántico, y mientras esto no se dé, no se va a poder tener esta inteligencia artificial. Pero ahora, con los últimos desarrollos, pues la gente ya no se cuestiona si se va a lograr, sino cuándo y qué consecuencias va a tener, ¿no? Hay algunas personas que han hablado de que este va a ser el último invento del hombre. Se habla de pérdida masiva de empleos, aunque todavía no se llegue a una inteligencia artificial completa, y están hablando pues, de posibles consecuencias de estos sistemas, ¿no? Esto y que se puede crear una superinteligencia, ¿no? O sea, aquí la idea es que una vez que se crea una cosa inteligente, que se puede crear algo todavía más inteligente que las personas. Y entonces hay varios candidatos de esto. Inteligencia artificial es una de ellas, algunos creen que es la más probable, cercana. Hay otros que están emulando el cerebro, hay proyectos fuertes, tanto en Europa como en Estados Unidos, tratando de crear cerebros artificiales. Hay gente que habla de selective breeding, en donde pues, un país podría tener como una de sus políticas de Estado, que toda su población sea más inteligente y entonces hacer que toda su población tenga genes que promueven la inteligencia, ¿no? Puede ser una política de Estado. Hay gente que le está apostando en implantes cerebrales, como Elon Musk. Es una cosa invasiva, quién sabe si eso funcione, pero bueno, le están apostando a eso. O fármacos que hagan que el cerebro utilice mucho más todas sus capacidades. Esto de superinteligencia es porque se cree que si se crea un ser inteligente, este va a poder desarrollar uno más inteligente y así sucesivamente, y que se va a dar un crecimiento exponencial a una superinteligencia. Y por otro lado, pues dadas las expectativas tanto económicas, comerciales, etcétera, de estos sistemas, actualmente se tiene pues una carrera a ver quién domina el área. Y esto es parecido a la carrera espacial, a la carrera armamentista, pero ahora es una carrera a ver quién logra los sistemas inteligentes más rápido o los mejores sistemas inteligentes. Y aunque hay mucha gente en el mundo, digamos, involucrados, pues básicamente es una carrera entre dos países, Estados Unidos y China. Hay peligro de que sea una carrera, ¿verdad? Porque se puede desarrollar mucho más rápido sin considerar con calma las consecuencias. ¿Qué tan lejos estamos? En diferentes encuestas, a nivel humano, en el 2030 hay un 10% que cree que se va a lograr. Para el 2050 esto ya sube a la mitad. Y para el 2100, como el 90% de las personas cree que se va a lograr. Y son personas que saben del área, pues. ¿Cuánto tiempo después una superinteligencia? 2 años después, poca gente, pero 30 años, la mayoría. En otra encuesta de si una superinteligencia, si es muy poco probable o muy posible, pues hay un poco de todo, está más o menos repartido.
El problema de las predicciones es que son esos. Las predicciones, pues es difícil hacer buenas predicciones, ¿verdad? En el 49, Popular Mechanics predijo que las computadoras en el futuro podían pesar menos de 1,5 toneladas, ¿no? Que bueno, pues sí le atinó, pero pues claramente no le atinó, ¿no? La computadora que tengo, pues igual pesa, no sé, 1,5 kilos, 2 kilos, pues, pero está muy lejos de la 1,5 toneladas. Los creadores, los que estuvieron en el grupo de Dartmouth College, decían que en 2 meses, con 10 personas, se podían resolver muchos de los problemas de inteligencia artificial. Hay una apuesta famosa en el 68 de McCarthy, que es una persona, bueno, ya falleció, una persona muy reconocida en inteligencia artificial, que le dijo que en 10 años una máquina le iba a ganar. Bueno, perdió McCarthy contra David Levy en un juego de ajedrez. Y le dijo, bueno, sí, me ganaste, pues eres mejor jugador, ¿no? Pero en 10 años una máquina te va a ganar. Y entonces este cuate le dijo, sí, pues vamos a ponerle sustancia a las palabras, ¿no? Apostaron 500 libras, esto fue una cosa que se hizo en Inglaterra. Se unió Donald Mickey, que es una persona que estuvo trabajando con Turing. Se unió también Papert, otra persona muy reconocida. Y a los 10 años, pues David Levy pues, ganó una buena cantidad de libras, ¿no? Porque todavía no había ningún sistema que le ganara. El CEO, el presidente de DEC Computers, dijo en 77, no hay ninguna razón que alguien quiera una computadora en su casa, ¿no? Entonces, bueno, las predicciones no son buenas, ¿no? Una superinteligencia se cree que puede erradicar el hambre, la pobreza, las guerras, enfermedades, desastres ecológicos, todas las cosas que no hemos logrado resolver como humanidad, pues se cree que una superinteligencia la podría hacer. Pero, y se podría convertir en ese sentido en el invento más importante en la historia de la humanidad, pero algunos creen que podría ser el último, a menos que se alineen las metas con las nuestras antes de que se vuelva súper inteligente. Algunos mitos y realidades, bueno, hay gente que cree que esta superinteligencia es inevitable y hay otros que creen que es imposible. La verdad es que no se sabe, o sea, no hay aparentemente una cuestión, una limitante sobre por qué no se pueda crear una superinteligencia, a menos que metamos cuestiones religiosas aquí. Y la verdad es que no sabemos si se puede lograr o no, pero si se logra crear, pues se cree que pase pues, en algunas décadas por lo menos. Algunos dicen que no, los que se oponen al desarrollo son los que se oponen y son los únicos que se preocupan en inteligencia artificial. Y la verdad no, investigadores de inteligencia artificial son los que están liderando estas posibles consecuencias del área y que están preocupados en qué podría pasar con esta área, ¿no? Un poco como los físicos con las armas nucleares y los biólogos con las armas biológicas. Aquí muchas gentes, muchos investigadores están metidos en esta parte, muchos investigadores de inteligencia artificial. Hay preocupación de que se vuelva peligrosa y que tenga conciencia. Bueno, lo que preocupa no es tanto eso, lo que preocupa es que se vuelva competente y que las metas que tenga sean diferentes a las nuestras. Hay esto de, la inteligencia artificial no puede controlar a los humanos. Bueno, no solo sí la puede controlar, ya la controla, ¿no? En algunos aspectos. Hay sistemas que ya lo controlan. Hay gente que dice, no, las máquinas no pueden tener metas. Bueno, pues un misil tiene una meta clara, ¿no? O sea, no, y hay preocupación de que estamos a unos cuantos años de distancia. Lo que preocupa es que lo que se cree es que va a estar al menos en varias décadas, pero lo que preocupa es que este es el tiempo que nos tome en hacerla segura, ¿no? Entonces, esto, como les dije, toma cuestiones filosóficas. David Hume
decía que la razón no hace nada para fijar nuestros valores. O sea, un ente inteligente puede tener cualquier meta y actitud hacia personas, ¿no? Immanuel Kant decía, no, cualquier ente inteligente caería en contradicción si afecta a otros entes inteligentes. Entonces, si Hume tiene razón, pues estamos en problemas. Si Kant tiene razón, pues podemos estar un poco más tranquilos de que las máquinas pues no nos van a hacer nada, ¿verdad? Y ya para finalizar, esta es una cita que dice, la forma más probable de que se destruya el mundo, de acuerdo a la mayoría de los expertos, es por medio de un accidente. Y es donde entramos nosotros. Somos profesionales de la computación y creamos accidentes. Bueno, pues muchas gracias por su atención, y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Sí tenemos varias preguntas, saludos también. Y las vamos a ir viendo en un momento. Tony Antonio Ríos, que es nuestro productor el día de hoy, nos va a ayudar con las preguntas ahí. Me parece que tocaste temas bien importantes. Hemos tenido con anterioridad algunas charlas sobre robótica y creo que sobresale las preguntas de preocupación más de las que serían referentes a cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que es muy importante el poder entender cómo realmente funcionan las cosas para poder evitar un poco ese miedo o incluso el pánico en algunos casos ante esto. Y creo que algunas de las preguntas pues, reflejan esto. Déjame empezar con algunas de ellas. Primero, les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han estado conectando. Empezamos con la pregunta de Sam Delgado. Dice, buenas tardes, gracias por la charla. ¿Qué lenguajes de programación se utilizan para inteligencia artificial? Sí, cómo no. Originalmente se usaba principalmente Lisp y Prolog, que es donde se empezó a desarrollar esto. Actualmente el lenguaje que más se usa es Python. Bueno, está bien. Por si quieren programar algo o adentrarse en esto, hay que aprender Python. Hay que aprender Python, y además hay muchas herramientas disponibles en Python que pueden usar directamente para resolver problemas, ¿no? Ok. Blanca América Rojo nos escribe, muchas gracias. ¿Crees que en un futuro no muy lejano las máquinas sustituyan completamente el trabajo del humano? Bueno, ¿se ve posible? Lo que se cree es que va a haber como una cuestión gradual. Va a haber trabajos que van a ser sustituidos completamente por máquinas. Y esto, pues desde la revolución industrial ya se daba, ¿no? Entonces, sí va a haber otros trabajos que posiblemente no se consideraban que puedan ser sustituidos, pero que sí van a ser sustituidos completamente. Con esto de los vehículos autónomos, pues los choferes es probablemente que queden completamente sustituidos. Hay otros en donde va a haber como una cosa parcial, ¿no? Yo hago una parte y la máquina me hace otra, ¿no? Va a haber esta como colaboración. Y va a haber unos donde va a ser difícil que las máquinas sustituyan a las personas, sobre todo cuestiones en donde hay interacción con las personas, ¿no? Enfermeras, sacerdotes, esperemos que científicos. ¿Tú crees que la parte de tomar decisiones se va cubriendo poco a poco o hay algunos factores o algunos momentos o directamente algunas situaciones críticas que sería prácticamente imposible que una máquina tomara una decisión respecto a algo, por ejemplo? Bueno, hay cosas en donde yo creo que no se le debería dejar a las máquinas que tomen decisiones, cuestiones críticas, cuestiones que involucren vidas humanas de forma masiva, ese tipo de cosas. Las máquinas pueden ser muy buenas en dar recomendaciones o en analizar datos y decirnos cosas y en ayudarnos a tomar decisiones. Ahora, hay otras cosas en donde las máquinas pues lo pueden hacer perfectamente, hacerlo bien, y sí podrían ahí, digamos, sustituir algunas
algunas tareas, ¿no? Ok. Candelario García dice, muy buenas tardes, profesor, excelente tarde. Supongo que te lo dice a ti, debe ser algún alumno, algún conocido. Luis Cuo, saludos a Luis, nos pregunta, ¿el desarrollo y uso extendido de las inteligencias artificiales en sistemas de uso común nos hace más tontos como sociedad por delegar todas nuestras tareas? Bueno, aquí hay una cosa, no necesariamente los sistemas, toda esta parte del... digo, el Internet en general, pues ha traído cosas muy buenas, ¿no? Digo, yo, cualquier cosa que quiero averiguar, le pregunto en mi buscador favorito, ¿no? Digo, esta palabra, ¿qué significa? No sé. Oye, la capital de no sé qué. Oye, ¿cómo llego? ¿Dónde está el restaurante? O quiero averiguar de inteligencia artificial y yo lo puedo buscar directamente en Internet y me da la información, ¿no? Eso lo que está creando es que posiblemente la gente, cuando maneje, pues ya no se fije mucho en dónde maneja, porque le pone Google Maps o uno de estos tipos de aplicaciones que lo lleva o le dice cómo ir. Y entonces, pues toda esta parte de ubicarme en el ambiente, pues ya no lo desarrollo, ¿no? Hay cosas que posiblemente podría contestar, pero no lo pienso. Simplemente le pregunto directamente a la máquina para encontrar una respuesta. Entonces yo creo que esta es una cuestión educativa, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar ante estas nuevas tecnologías qué tipo de cosas tenemos que cambiar en la educación para justamente no hacernos más tontos, como dice Luis, y desarrollar otras cosas que posiblemente estamos dejando desarrollar porque las máquinas lo pueden hacer, ¿no? Y aquí hablé en general, pero bueno, en particular con cosas de inteligencia artificial se aplica de la misma forma. Claro. Además, el saber muchas cosas de memoria no necesariamente implica tener una habilidad o agilidad para resolver ciertos problemas, ¿no? Una cosa es, pues, toda esta cantidad de información que a lo mejor no es necesario que la tengamos, sí, y que ahora la podemos encontrar en 3 segundos a través de Google, y otra el que podamos resolver algunos problemas mucho más complejos, ¿no? Que el simplemente guardar información, digamos. Sí, ¿cómo no? Francisco Quintal nos pregunta, a ver, déjenme leerla por acá, creo que la están viendo, de hecho, ahí en su pantalla. Sí, sí. ¿Por qué tantos datos, con tantos datos y el desarrollo de la inteligencia artificial no se ha podido contener el COVID, encontrar una cura? Leí algo que se predijo, que esto iba a desaparecer en diciembre de 2020. ¿Podría comentar algo al respecto? Sí, cómo no. Bueno, curiosamente, con el COVID se utilizaron, o se han estado utilizando, una gran cantidad de técnicas de inteligencia artificial. A mí me sorprendió, yo esperaba que se hicieran algunas, pero quizá no tantas. O sea, se han usado técnicas para cuestiones de predicción, ver cómo va evolucionando en ciertos lugares. Estos días se hacía, si la gente empieza a buscar más cosas de una enfermedad, es muy probable que en ese lugar haya un brote de esa enfermedad, ¿no? Entonces, ese tipo ya se usaba antes, se usó también para poder buscar y conjuntar datos y posiblemente hacer resúmenes y eso, de una gran cantidad de publicaciones que han salido. Sistemas de inteligencia artificial han ayudado a eso. Cosas para encontrar el genoma del virus. Entiendo que hubo sistemas de inteligencia artificial que se usaron. Para las vacunas también entiendo que se han usado sistemas de inteligencia artificial porque y para medicamentos, porque pues, se pueden explorar en paralelo una máquina para hacer esta cosa en paralelo, una gran cantidad de cosas. Cuestiones de vigilancia para ver si la gente está respetando el quédate en casa, bueno, digo, en los lugares en donde se imponían sanciones. No necesariamente eso que sea bueno, pero ahí se usaba cuestiones de inteligencia artificial, inclusive aplicaciones en celulares para ver por dónde había pasado gente con COVID y esas cosas.
Y cosas de diagnóstico. Yo he estado involucrado en un sistema de diagnóstico rápido usando imágenes médicas para diagnosticar COVID. Entonces, sí se está usando mucho, pero bueno, probablemente no, la información no ha fluido tan rápido, ¿no? Pero creo que sí, si uno hace una búsqueda en Google, se dará cuenta de que realmente todas estas tecnologías se han estado usando de una manera al máximo de su potencial. Lo que han hecho es acelerado muchos de los procesos, porque antes había una enfermedad y tardaban años, ¿no? Hasta 10 años para que saliera una vacuna, y ahora en unos meses, un año, pues ya van a empezar a salir. Y algunos de estos procesos o esta aceleración se ha dado con estas técnicas. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Salomón Tuyupuk. Saludos, profesor. ¿Qué está haciendo el gobierno de México para trabajar en esta área y qué oportunidades se les da a los jóvenes para incluirlos? Bueno, ahí es un poco qué tanto se apoya la investigación en el país, ¿verdad? Esto nos pega a todos. Y entonces, pues, que haya una iniciativa en particular para el desarrollo de inteligencia artificial, no la hay. Es un área un poco complicada porque es joven y también la percepción de la computación en algunos colegas de otras áreas a veces no es muy positiva, ¿no? Es decir, bueno, pues yo uso la computadora, ¿no? Pues, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué puedes hacer ahí, no? Yo ya sé programar, yo puedo hacer un modelo, ¿no? ¿Cuál es el...? Y entonces como que a veces el área no se le da, desde mi perspectiva, la relevancia, y bueno, pues obviamente cada quien define su área, ¿verdad? Que se le debería de dar, porque sí las computadoras ayudan, no nada más, ayudan a muchas áreas y podrían recibir un poco más apoyo. Tenemos problemas. ¿Te parece? Sí. No, sí, adelante. Iba a decir que tenemos inclusive problemas en las evaluaciones del SNI, porque en la computación hay una cosa muy particular, que hay congresos muy difíciles, en donde la comunidad internacional publica. Y la gente dice, bueno, pues es un congreso, o sea, mandas un abstract y pues te lo aceptan, no hay una revisión rigurosa. Y resulta que los congresos más importantes en inteligencia artificial son más difíciles de publicar que las revistas más importantes del área. O sea, esos congresos son más difíciles que las revistas y tienen una revisión más estricta. Y si publicas ahí, o sea, la gente quiere publicar en esos congresos, no quiere publicar en las revistas, ¿no? Porque son más relevantes. Y entonces, la comunidad en México no publica en esos congresos porque no los reconoce el SNI, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí medio rara, pues. Entonces, no es fácil, pero en términos de qué tanto apoya, pues apoya igual que a todas las áreas, ¿no? No hay una cosa, no hay iniciativas particulares para el área. Te iba a preguntar si piensas, o sea, tú que estás en el área y que lo ves constantemente, ¿crees que el porcentaje que tiene la industria y la parte militar influye o es más grande que la parte, digamos, de ciencia, digamos, noble, pacífica, que busca ciertos objetivos menos inmediatos? ¿Crees que la parte de la industria, la parte económica y la parte enfocada a la milicia dominan estas áreas? Bueno, o sea, es indudable que la industria y también aplicaciones militares invierten una importante cantidad de dinero en esta área porque en la parte de la industria, desarrollos usando este tipo de tecnología, pues pueden dar ventajas competitivas con respecto a otras empresas. Y en la industria, pues también dan ventajas competitivas, en este caso militares, ¿no? Se han hecho
iniciativas importantes por parte de la comunidad. Hace algunos años se firmó una carta entre investigadores de inteligencia artificial, bueno, yo la firmé, pero se firmó no sé cuántas cosas para prohibir el uso de estas armas autónomas basadas en inteligencia artificial, ¿no? Pero una cosa es que la comunidad se oponga y otra cosa es que no se dé. Ahora, al mismo tiempo, hay muchos recursos para hacer investigación básica del área. Entonces, pues ahí hay una mezcla. Lo que pasa es que esta es una área que también se presta a aplicaciones o se presta más a aplicaciones que otras áreas, y entonces se ve claramente estas partes, tanto militares como comerciales. Okay. Candelario García nos pregunta, dice, soy estudiante en el sector salud, ¿qué se ha podido hacer en este sector, en la parte de inteligencia artificial? Bueno, el sector salud es uno en donde se cree que va a haber importantes avances y además beneficios usando inteligencia artificial. O sea, se ha usado desde cuestiones de diagnóstico. Yo comentaba que yo estoy metido en uno de diagnóstico usando rayos X y CT scans y este tipo de cosas, pero diagnóstico de cáncer de mama, que es una cosa muy relevante, de ciertas enfermedades. Hay inclusive robots que hacen la paroscopía muy, muy precisa. Son robots muy caros, pero que pueden que se pueden usar para hacer intervenciones quirúrgicas, que no le tiembla la mano al robot y además no se cansa, ¿no? Y en general, el sector salud, yo creo que pueden ser bastante útiles, sobre todo como ayuda a los médicos. O sea, a ver, yo como sistema te ofrezco esta interpretación o este tipo de información, y bueno, tú como médico decide, ¿no? ¿Qué haces con eso? Pero sí puede ayudar a interpretar, sobre todo cuestiones de imágenes médicas, a veces tan bien como los expertos del área, ¿no? Nos preguntaba también en la página de Noche de Estrellas de Oaxaca, muchas gracias por acompañarnos, ¿qué se ha hecho de inteligencia artificial en la parte de exploración espacial que nos puedas comentar? Ahí la verdad no estoy consciente de cosas particulares en exploración espacial. Sé que hay gente, o sea, lo que me viene a la mente es que hay gente que está desarrollando robots que se puedan usar dentro de la exploración espacial, básicamente planetas. Eso ya se ha usado desde hace tiempo, pero en México hay gente que está diseñando robots que puedan posiblemente estar pues en otros planetas, ¿no? O otros satélites, para cuestiones de exploración. Por ejemplo, sé que el algoritmo que ayudó a crear esta imagen del hoyo negro, usó cuestiones de inteligencia artificial. Pero eso, digamos, son cosas que se han hecho, pero en México en particular, el único que se me ocurre es bueno, también, no es cierto, también se ha usado en imágenes, y esta cosa de los robots es en el INAOE, y esta de imágenes que les voy a decir también es del INAOE, y iba a decir que no hay nada, en donde se tienen placas de la cámara Schmidt y que se utilizaron para tratar de identificar como diferentes cuerpos celestes y poderlos clasificar de esas imágenes que no siempre era fácil clasificar, ¿no? Entonces se han hecho cosas para clasificar imágenes, cuerpos celestes. Uh-huh. Sí, en astronomía, de hecho, ahora una de las tendencias es que los instrumentos, los telescopios, están produciendo una cantidad desorbitada de datos, ¿no? De imágenes. De hecho, hay un telescopio
que se instalará, ya se está instalando, creo que funcionará en 1 o 2 años, el Vera Rubin Telescope. Creo que eran algo así como un 1.5 petabytes Sí, no, de información. O sea, sí. eran tantas imágenes que es imposible que todos los astrónomos actualmente que viven y que trabajan en astronomía pudieran Bueno, dedicarse a analizar las imágenes, ¿no? sí. Sí, se necesita una máquina, Con la cantidad de datos que se genera, se necesita una máquina. Así es. Exactamente. Bueno, pues le queremos agradecer mucho a Eduardo y mucho a las personas que nos han acompañado. Algunos de ellos tenemos ahí en la pantalla. No me quiero ir, Eduardo, sin que nos pudieras platicar, pues, ¿qué haces tú directamente? O sea, en tus proyectos, si tienes ahorita estudiantes, estás trabajando en algún proyecto de investigación. ¿Cuáles son los temas que tú normalmente tienes ahora en el CIMAT, pero también adscrito al INAOE? Sí, cómo no. Yo la maestría y doctorado los dediqué en sistemas de aprendizaje, o sea, sistemas que puedan aprender o crear modelos usando datos. Y también me he metido en el área de robótica. ¿Cómo hacer para que un robot aprenda a hacer cosas, ¿no? Aprenda a reconocer objetos, aprenda a realizar tareas. Y entonces, pues ahí me estoy divirtiendo muchísimo. Hay problemas difíciles, no claros cómo hacer, y entonces alumnos míos están trabajando en esas áreas. Unos, por ejemplo, en cómo aprender estos modelos de redes profundas requiere muchos datos y mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo podemos usar algo que ya aprendimos, un modelo que ya aprendimos, o varios modelos, para aprender una tarea más rápida? Es como transferir, digamos, cierto conocimiento, ¿no? O cómo incluir conocimiento causal en un robot para que el robot aprenda más rápido, ¿no? Ahí hay varias cosas. Y como mencionaba, estoy también haciendo una cosa en COVID para diagnosticar imágenes. Ahí entre el CIMAT y el INAOE. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo, por la información, por tu tiempo. No quiero dejar pasar la oportunidad también de hacer el reconocimiento, no solo para tu labor como investigador, sino como divulgador. Yo creo que en el país necesitamos que la información que se tiene se siga divulgando. Creo que la ciencia es una parte importantísima de cualquier sociedad. Y si no mostramos lo que se hace en ciencia, en tecnología, no vamos a avanzar como sociedad. Y te agradezco mucho por la parte de la investigación que haces y por tu interés para divulgar todos estos temas. Y sabes que el Planetario de Cozumel y la red de planetarios son tu casa siempre para cuando nos quieras visitar en el futuro. Por acá te esperaremos con los brazos abiertos. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues, y gracias a todas las personas que nos vieron, nos estuvieron viendo a través de esta transmisión. Les recordamos que el próximo jueves tendremos también una charla. Vamos a tener el tema de arqueología. Va a ser una charla muy interesante. Sigan la página de Facebook de Planetario de Cozumel y las páginas de las redes sociales de la red de planetarios. Quiero agradecer antes de irme también muchísimo al doctor Raúl Mújica del INAOE también por el contacto y por el apoyo para la realización de esta transmisión, y a todo el equipo del Planetario de Cozumel por el apoyo que nos brindan siempre todos los compañeros del Planetario de Cozumel. Muchísimas gracias a todas las personas, que pasen buena tarde, buena noche. Esta charla va a seguir aquí en Facebook, luego la pondremos en unos días en YouTube, así que si quieren retomarla o si quieren verla a través de otras plataformas, ahí estará. Gracias, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos, esperamos que pronto. Hasta luego. Gracias, Eduardo, gracias a todos, a todas, que pasen buena tarde, buena noche, nos vemos y cuídense. Nos vemos. Nos vemos.